días, estudiantes. Esta clase va enfocada para las alumnas de cuarto medio en la unidad 0 de la asignatura Química Común. Para comenzar a entender el concepto de ácido-base, primero tenemos que ver qué significa o qué tipo de reacciones son estas reacciones ácido-base. Pues bien, las reacciones ácido-base son un tipo de reacción o un tipo de equilibrio químico. Estas reacciones de equilibrio químico se explican de una manera muy sencilla. Cuando nosotros hablamos de equilibrio, por ejemplo, podemos pensar en una balanza o en un columpio. Cuando se lleva a cabo una reacción química, siempre yo voy a tener una gran cantidad de reactivo y poco producto, y a medida que la reacción va transcurriendo, transcurre, parte de este reactivo se transforma en producto hasta alcanzar un equilibrio químico, ¿ya? Es decir, la reacción en algún momento se detiene y alcanza su punto de equilibrio. Esta reacción de equilibrio químico es propia de las reacciones ácido-base, por eso que en realidad la unidad o este tipo de estudio de ácido-base se conoce principalmente como equilibrio ácido-base. Ácido-base. ¿Ya? Cosas importantes que tenemos que, recordar. El concepto de ácido-base se estudia desde los orígenes de la materia, desde hace muchísimos años atrás. Y podemos nosotros diferenciar y asociar a la vez estos conceptos de ácidos y de bases. Los conceptos de ácido y base no van solos. Entre ambos existe una relación tremendamente directa que veremos a continuación cuando veamos las teorías. Pero es importante que ustedes sepan que los compuestos ácidos se encuentran en la naturaleza desde toda perspectiva, tanto en la industria alimenticia, en la ropa que ustedes utilizan dentro de su cuerpo tienen compuestos ácidos y lógicamente en la naturaleza también. Lo mismo ocurre con las bases. Por ejemplo, dentro de los ácidos, yo creo que el primero que uno logra pensar cuando hablamos de compuestos ácidos es el ácido cítrico o todos los cítricos, las frutas cítricas. Tenemos naranjas, pomelos, etcétera. Todos esos tienen su sabor ácido o ese sabor cítrico gracias al ácido cítrico que está presente en ellas. También tenemos, por ejemplo, el pescado que viene con omega 3. El ácido omega 3 o los ácidos grasos omega 3 que están presentes, por ejemplo, en los pescados, también entregan un sabor característico y dan esta propiedad de ácido a este tipo de compuestos. Así tenemos una cantidad enorme también, como por ejemplo el ácido fórmico presente en las hormigas, particularmente en las hormigas rojas, pero finalmente en todas las hormigas tenemos esta presencia de ácido fórmico que no solo está en las hormigas. El ácido fórmico, por ejemplo, también está presente en abejas y principalmente la picadura, ese escozor que da la picadura de las abejas es producto del ácido fórmico que ellas liberan al realizar esta especie de picaduras. Dentro de nuestro cuerpo también tenemos compuestos ácidos, por ejemplo, en nuestro estómago. En el estómago, cuando se hace el proceso de digestión, nosotros tenemos un ácido estomacal, que es el ácido clorhídrico, y este ácido es fundamental para que los alimentos puedan ser degradados y continúen por nuestro tracto digestivo. También tenemos, por ejemplo, el yogur. El yogur es un compuesto altamente ácido, y en general las leches o los lácteos son compuestos que están presentes en nuestra dieta y que tienen esta característica de ser ácidos. Los compuestos básicos también se encuentran de manera natural y de manera diaria también, y principalmente en los compuestos sintéticos que se utilizan para el aseo, para la limpieza del hogar. Dentro de los compuestos, por ejemplo, naturales, podemos encontrar en ciertos alimentos, particularmente aquellos alimentos verdes, como por ejemplo la selga y la espinaca tienen o suelen tener un pH más básico que el resto de los vegetales. La mayoría de los vegetales y las frutas suelen tener un pH más ácido.
Otro compuesto, por ejemplo, que tiene un pH básico es la parte blanca del huevo. La yema, la otra se llama la clara. La clara del huevo también tiene un pH bastante básico. Tenemos también, por ejemplo, ¿qué otra cosa? El queso camembert. Ese queso que tiene una cobertura blanca y dentro es amarillo. El queso camembert tiene una estructura principalmente básica por el proceso que tiene de producción de este tipo de queso. Las galletas suelen ser compuestos bastante básicos también. También tenemos todos los derivados de los materiales de higiene. Por ejemplo, los limpiadores que utilizan no las mamás en realidad, papá, mamá y ustedes mismas en su casa. Todos los limpiadores que vienen ya sea para la cocina, los desengrasantes, los Mr. Músculo, etcétera, todo ese tipo de desengrasantes son compuestos altamente básicos. ¿Por qué? Ayudan a la limpieza, a la desinfección y particularmente a desengrasar o quitar la grasa de otras superficies. También, por ejemplo, el champú, el jabón, etcétera. Son un montón de compuestos químicos que tenemos que pueden ser tanto ácidos como básicos. Pues bien, diciendo esto o dicho esto, y ustedes dándose cuenta que la cantidad de compuestos que existen es tremendamente grande. Dentro del cuerpo nosotros tenemos compuestos ácidos como las vitaminas principales, como el ácido fólico, ácido cítrico, el ácido retinoico, etcétera. Dentro de las bases, lo que corresponde a las bases nitrogenadas que forman las estructuras del ADN, son particularmente básicas, tienen un pH básico que hace que puedan mantener este tipo de estructura. Es decir, todo el cuerpo tiene un pH preciso de acuerdo a la estructura proteica o la estructura molecular de cierto compuesto para el funcionamiento de nuestro organismo. ¿De acuerdo? Pero estos compuestos ácidos y bases fueron estudiados desde mucho tiempo atrás, desde muchos años atrás, y se generaron ciertas teorías en donde se pudo o se comenzó a explicar por qué un compuesto es ácido y por qué un compuesto es básico. Y eso es lo que realizaremos a continuación. Ahora veremos entonces y analizaremos las teorías ácido-base. Si bien hay 3 teorías principales, las 2 primeras desde mi perspectiva son mucho más fáciles para poder identificar los compuestos ácidos y los básicos, y en realidad son mucho más sencillas también. Vamos a ver, por ejemplo, que la diferenciación de estos compuestos ácidos y los compuestos básicos van a tener diferentes exponentes. El primero de ellos, de estas teorías, fue planteada por Arrhenius. También está en la Arrhenius, se me iba la H, Arrhenius. Arrhenius, que también está en la guía, todo esto está en las guías antes enviadas. Arrhenius da una clasificación o da una forma de identificar los compuestos ácidos y los compuestos básicos de una manera bastante precisa. Los ácidos, él plantea que son sustancias que en una disolución acuosa, ¿qué quiere decir eso? Que un compuesto cuando está diluido en agua libera protones. Pregunto y respondo porque aquí nadie me puede responder, pero ¿por qué yo llamo protón a ese H+? Recordemos que el hidrógeno es un átomo que tiene un núcleo positivo con un protón y tiene un electrón. Este es el hidrógeno. El hidrógeno, cuando pierde un electrón, es decir, cuando se transforma en catión, en su estructura no le queda nada más que el protón y el espacio disponible para aceptar nuevamente electrones. Pero en el fondo, el catión del hidrógeno no es otra cosa que un protón. De aquí en adelante, el ion hidronio, que es el nombre correcto, también nosotros le denominemos simplemente protón.
Entonces, rebobinando un poco, la teoría de Arrhenius plantea que los ácidos son aquellas sustancias que liberan iones hidrógenos o protones. Y en cambio, las bases serían aquellas sustancias que en disolución acuosa liberan iones OH o iones hidroxilos. ¿De acuerdo? Esta teoría fue tremendamente aceptada, pero también tenía varias falencias, lo que hizo que a continuación existieran otros exponentes que plantearon otros mecanismos para poder analizar o clasificar los compuestos ácidos o las bases. Pero para que entendamos un poco, vamos a hacer un ejemplo. Un ácido de Arrhenius sería el ácido clorhídrico, el HCl. El HCl, cuando está en disolución acuosa, es decir, cuando se diluye en agua, se separa en sus iones. En este caso tenemos el ion protón, el protón H+, y tenemos el Cl-. Por lo tanto, según la definición de Arrhenius, este compuesto correspondería a un ácido porque al disociarse libera un protón. ¿Ya? Un compuesto básico para Arrhenius sería un compuesto que en disolución acuosa libera iones hidroxilos. En este caso, nosotros tenemos este compuesto que al disociarse, al separarse, libera los iones OH. ¿Ya? Este sería un ejemplo del ácido y un ejemplo de la base de Arrhenius. Tenemos otra teoría que existió a posterior de Arrhenius, que es la teoría de dos científicos que trabajaron en conjunto, que son Bronsted y Lowry. Según las reacciones planteadas por Bronsted y Lowry, nosotros tenemos lo siguiente. ¿Ya? Vamos a escribir aquí el nombre Bronsted y Lowry. Bronsted y Lowry. ¿Ya? Para Bronsted y Lowry, el compuesto ácido es un elemento que sigue liberando. Él mantiene la definición anterior de los ácidos. Mi hija está tocando la puerta. Los compuestos ácidos son aquellos que liberan protones. Por lo tanto, el ejemplo de arriba se mantendría en una relación con los compuestos ácidos. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Da la vuelta. Los compuestos básicos, en cambio, él planteaba y se dio cuenta que habían compuestos que eran bases, pero que no siempre tenían el ion hidroxilo. Por lo tanto, no era, si bien también podía demostrar que lo planteado por Arrhenius no era incorrecto, pero se dio cuenta que habían varios compuestos que quedaban fuera de esta clasificación. Por eso, principalmente para Bronsted y Lowry, la definición de los compuestos básicos cambió. Y ahora, para ellos, para Bronsted y Lowry, los ácidos liberaban los protones y los compuestos básicos eran quienes captaban estos protones. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se hace un análisis simplemente en función de la transferencia de hidrógeno. ¿Se acuerdan que al comienzo hablamos de que esta era una reacción de transferencia o de equilibrio químico? Existe una transferencia, en este caso, de protones, según lo que plantea Bronsted y Lowry. Vuelvo a repetir, no significa que una teoría esté bien y que la otra esté mal. Significa que son diferentes formas de observar las moléculas y poder ampliar el rango de clasificación de compuestos ácidos y de los compuestos básicos. Ya dijimos que el mismo ejemplo que se establece para Arrhenius es el ejemplo que se establece también para el ácido de Bronsted y Lowry. Y para los compuestos básicos tenemos aquellos compuestos que en disolución, ¿cierto?, son capaces de captar los iones, ¿ya? Un ejemplo de esto es el NH3 o conocido comúnmente como el amoníaco. El amoníaco, cuando está en disolución acuosa, forma el NH4+. ¿Qué significa? Que este NH3 capta un hidrógeno del agua. Recordemos que esta es la molécula de agua.
el H y el OH. Esto es el agua. Este NH3 capta un protón transformándose en esta molécula con carga, ¿ya? De ahí que existe una diferencia entre los compuestos ácidos y los compuestos básicos para Arrhenius y para Bronsted y Lowry. Y finalmente tenemos la teoría de Lewis o Lewis, en donde habla de una transferencia, pero en este caso habla de una transferencia de electrones, donde los compuestos ácidos son aquellos que captan los electrones y aquellos compuestos básicos son los que ceden estos pares de electrones. ¿Ya? Existe esa diferenciación entonces para Lewis entre los compuestos ácidos y los compuestos básicos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros sabemos que existen diferentes teorías para separar o para clasificar los compuestos ácidos y básicos. Principalmente dentro de nuestras teorías tenemos la teoría de Arrhenius, tenemos la teoría de Bronsted y Lowry y tenemos finalmente la teoría de Lewis o Lewis. No significa que esté una correcta o la otra incorrecta, sino más bien que todas las teorías en sí son correctas, solo que existe un modo de clasificarlo de acuerdo a los compuestos que nosotros vayamos presentando. ¿De acuerdo? De manera general, entonces, esto es lo que corresponde a las teorías ácido-base. Pues bien, también planteado en la guía, nosotros sabemos, y ustedes lo vieron, que los compuestos ácido-base, además de esa clasificación, se pueden analizar desde diferentes perspectivas. Bronsted y Lowry, además de plantear que el ácido actúa como un donador de protones y la base como un aceptor de protones, plantea la posibilidad, existe de ciertos compuestos de actuar tanto como ácido como una base. Principalmente para Bronsted y Lowry existe moléculas que son capaces de actuar como una base o como un ácido, depende en la condición que se encuentre. Y eso se conoce principalmente como las moléculas anfóteras. Los anfóteros o las moléculas anfóteras son aquellos que pueden tener un comportamiento tanto ácido como base dependiendo de la condición que se encuentre. Particularmente tenemos nosotros ese comportamiento en el agua. ¿Por qué en el agua? Porque si nosotros hacemos la disociación del agua, que también la teoría de la disociación del agua planteada por Bronsted y Lowry es tremendamente importante, porque el agua es capaz de actuar tanto como una base cuando acepta un protón de un ácido y también es capaz de actuar como un ácido cuando dona un protón a una base. Por lo tanto, el agua cumple con la condición de ser una molécula anfótera. El agua H2O tiene una estructura que ustedes ya la hiperconocen, tremendamente particular, en donde nosotros tenemos un oxígeno unido con dos hidrógenos. ¿Ya? Esta molécula de agua, cuando se disocia, genera un H positivo, que es un protón, y genera la molécula restante, que vendría siendo el ion hidroxilo, que tiene una carga total negativa. ¿Ya? Esto Bronsted y Lowry lo estudiaron y se dieron cuenta que el agua tiene una situación bastante particular, que eso se conoce como la autoionización del agua. El agua también naturalmente forma iones cuando está en agua. Suena muy extraño, pero el agua en su estado natural también va formando iones y estos iones se van transformando, se van juntando, se van uniendo, se van separando y nuevamente van formando moléculas de agua. Porque recuerden que la química es una acción dinámica. Las moléculas no están estáticas. No hay una sola molécula de agua, por ejemplo, en un vaso.
Hay un millón y millones de estas moléculas que cuando entran en interacción entre ellas van generando ciertas moléculas. Como lo escribimos nosotros acá arriba, como lo voy a volver a escribir acá, es la forma sencilla de hacerlo. Simplemente yo tengo la molécula de agua que se separa en un protón más el hidroxilo. La manera correcta de plantearlo es que esta agua en estado acuoso se disocia y forma el ion hidronio más el ion hidroxilo. ¿De acuerdo? Pero en términos prácticos, para hacer esto mucho más sencillo, nosotros simplemente vamos a trabajar como si fuese la primera ecuación porque es más fácil de verlo. Pero si se dan cuenta, es simplemente que al agua nosotros le agregamos ese protón. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se conoce como la autoionización del agua. Pues bien, esta disociación o autodisociación del agua es fundamental porque, como le dije anteriormente, es dinámica, es decir, va cambiando, pero a la vez en este cambio se mantiene constante. Y esta constante que se utiliza por la autoionización del agua se conoce como la constante del equilibrio del agua y se escribe con la K sub C. ¿Qué significa eso? Y las que están en química lectivo lo saben. Para plantear una constante, nosotros planteamos las concentraciones de los productos dividido por las concentraciones de los reactivos. En términos tremendamente prácticos, recordemos que vamos a tomar la primera ecuación. Nosotros vamos a tener que la constante del agua va a ser igual a la concentración de los productos, lo voy a escribir aquí así, la concentración de los productos partido por la concentración de los reactivos. Siguiendo con lo anterior, voy a cambiar la hoja. Siguiendo con el anterior, yo tengo lo siguiente. Para la molécula que estábamos viendo, acá está, yo voy a tener el producto, va a ser la concentración del protón multiplicado por la concentración del ion hidroxilo partido por la concentración de agua. Esta constante, que se conoce como la constante de equilibrio de agua, no plantea otra cosa más que finalmente la constante del producto iónico del agua. Y esta, en el fondo, es la equivalencia que K sub W o K sub C, en el fondo, no es otra cosa que la constante del producto del agua. Esta constante a la temperatura determinada, que nosotros consideramos la temperatura de 25 grados Celsius como el elemento estándar de temperatura, va a tener un valor que se cumple siempre, ¿ya? Y el valor de la constante del agua entonces va a ser 1 por 10 elevado a menos 14. ¿Por qué es ese valor? Porque cuando yo hablo del agua, yo estoy hablando de una disolución neutra. Ya vamos a hablar bien del pH, pero el pH neutro es el pH que está al medio de la tabla. Es decir, en el pH neutro existe un equilibrio entre la cantidad de compuesto ácido y compuesto básico. Es una disolución neutra. Si yo estoy diciendo que tengo la misma concentración en ambos casos para poder calcular la constante del agua, yo sé que la concentración de este compuesto y de este compuesto tienen que ser igual. Por lo tanto, ese valor no me queda otra que sea 1 por 10 elevado a menos 7. De ese modo yo voy a poder calcular la constante del agua, que es el valor que les di anteriormente. 1 por 10 elevado a menos 14. Y en función de ese valor, que es fundamental, se establece lo que se conoce como la escala de pH. La escala de pH es una escala que mide el concepto de acidez. ¿Por qué no se mide la basicidad? Porque yo para medir la basicidad tengo una relación directa también con el grado de acidez de un compuesto, y para hacerlo más práctico simplemente se toma el concepto de acidez. En una escala de pH yo voy a tener valores que van a fluctuar entre el 0 y el 14, teniendo el punto medio, el 7,
como mi punto de neutralidad. ¿Ya? Es decir, el 7 corresponde al pH neutro, mientras más ácido tiene un pH más básico. Es decir, desde el 0 al 7 nosotros vamos a estar hablando de un pH ácido. Y desde el 7 al 14 mi pH va a ser básico. ¿De acuerdo? Yo aquí voy a tener valor de pH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo mismo para el otro lado, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mientras más bajo sea el valor, más ácido es la molécula o la sustancia. Mientras más alto es el valor, menos ácido es y más básica es la sustancia. De ahí que se genera un equilibrio en función de las concentraciones. Si mi concentración de protones es igual a la concentración de los hidroxilos, voy a tener una disolución con pH neutro. Si mi disolución tiene una concentración de protones mayor que la concentración de los iones hidroxilo, voy a tener una disolución del tipo ácido. Y por el contrario, si yo tengo una concentración de protones menor a la concentración de los iones hidroxilos, o en su defecto tengo una mayor concentración de iones hidroxilos que de iones hidronios, voy a estar hablando de una sustancia con pH básico. Lo que ustedes ven a continuación es lo que se conoce como la escala de pH. Siempre nosotros vamos a darnos cuenta